Hola hermanos, Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a todos los jóvenes, a las jovencitas, a los niños, a las niñas. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí en casa. Y oro para que así sea, que Dios derrame sus bendiciones sobre sus vidas. Y aún clamo porque también cada uno de ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan en su corazón hambre y sed de la palabra del Señor, y tengan en su corazón el deseo de estar en oración aún estando en casa. Que Dios me los bendiga. Un fuerte saludo, un abrazo fraterno. Y bueno, prepárese para escuchar este tema, pero también antes de empezar quiero también recomendarles que se sigan cuidando por lo de la pandemia. Use su cubrebocas y lávese las manos con gel antibacterial. No lo descuide, no vaya a descuidarse y se vaya a confiar y salga como si nada, y por cualquier lugar a donde entre usted se puede contagiar. Por eso use el cubrebocas y lávese bien las manos con gel. Son las medidas que tenemos a la mano y podemos ponerlas en práctica. También cuídese, no deje de la oración, no deje la lectura de la Biblia y no haga a un lado la Biblia para resolver sus problemas. Resuélvalos de acuerdo a la Biblia, para eso nos fue dada, para que lo resuelva. Si usted lo hace contrario a lo que la Biblia dice, pues no queda otra más que la ruina, como dice Jesús en la parábola de los dos cimientos. El hombre o mujer, digo yo, que oye la palabra de Dios y la obedece, es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre o mujer, digo yo, que la oye y no la obedece, es semejante o son semejantes a un hombre o a una mujer que edificó su casa, a un hombre o a una mujer necios que edificaron su casa sobre la arena, que cuando vinieron los fuertes vientos y fuertes corrientes y golpearon contra la casa, esta cayó, fue grande su ruina. Dios no quiere que usted vaya a la ruina, ni yo tampoco, por lo cual le recomiendo que tome la Biblia y la use como su forma de vida para resolver cualquier situación. Nunca haga a un lado la Biblia, porque hasta el día de hoy, después de mis 40 años de conocer la palabra, no he visto a nadie bendecido y feliz cuando decidieron hacer a un lado la Biblia. Los he visto en la ruina y es una lástima y es una vergüenza. Así es que le animo a que no haga la Biblia a un lado y abra su Biblia. Vamos a empezar este tema basado en este primer versículo de Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que tomes mi vida en tus manos y me ayudes, Señor, para que yo pueda hacer llegar este tema y la idea principal de este tema quede bien grabada y sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos, para que juntos podamos ser obedientes a tu palabra y juntos podamos contarle a nuestra familia lo que tú hiciste en la vida de cada uno de nosotros, Señor, con el propósito de que crean, de que teman delante de ti, Señor, con el propósito de que nadie se ensoberbezca y se llene de soberbia creyendo que solo puede sin necesidad de ti. Oro a ti, Señor, para que esta palabra quede bien sembrada en los corazones de cada quien y te demos a ti todo el honor y toda la gloria, y podamos mirar a nuestros familiares y a quienes escuchen nuestro testimonio de lo que tú hiciste en nuestra vida, se conviertan a ti y se salven. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es: cuéntale a tu familia. La mayor parte de los milagros, sanidades, liberaciones que realizó nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán a la edad de 30 años y antes de ser crucificado, la mayor cantidad de milagros y prodigios que hizo lo realizó alrededor del mar de Galilea, lugar donde estaban y están ubicados los lugares como Capernaum, Betsaida, Corazín, Genezaret, Tiberias, Magdala y el monte de las bienaventuranzas, y Gadara, lugar donde Jesús liberó a un endemoniado. Y de este hecho, de esta liberación que Jesús realizó al llegar a Gadara, surge el tema de hoy:
Cuéntale a tu familia. El objetivo del tema: compartir con algún familiar su testimonio de cómo fue o cómo estaba y cómo está hoy. Cómo ha cambiado su vida para que glorifiquen a Dios y reciban a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Aún hoy en día, lo más peligroso, alguien dijo, del COVID-19, no es el COVID-19, no es este virus que está matando a tanta gente. Lo más peligroso es que la gente se muera sin tener a Cristo en su corazón. Porque si creemos realmente lo que dice la Biblia, y creemos que existe un infierno, y creemos que existe un cielo, y creemos que un día todos vamos a ser juzgados, tenemos que en un momento dado buscar la manera de servir a Dios y de tratar de ganar a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, porque ese es el mayor peligro, que la gente se contagie y muera sin tener a Cristo en su corazón. Por lo cual los quiero animar a que hagan una reunión familiar. Ese es el objetivo, a que hagan una reunión familiar y cuéntenle a los suyos lo que el Señor ha hecho con cada quien, cómo eran y cómo estaban, y cómo son y cómo están ahora, por la misericordia de Dios. Si todos son cristianos en la familia, de todas maneras, comparta su testimonio, papá o mamá, o algún hijo, alguna hija, porque eso ha de servir para que nadie se olvide de las obras de Dios, como se lo dijo Dios al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 12, dice: cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Más adelante Dios habló al mismo pueblo de Israel en ese mismo capítulo, en el versículo 21 y 22 les dijo: entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, y Dios hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Dios habló con el pueblo de Israel después de haberlos liberado para decirles: cuídense de no olvidarse de cómo estuvieron, cómo estaban, cómo vivieron, que no se olvidaran todo ello. ¿Para qué? Para que lo contaran a sus hijos y a las generaciones futuras, con el propósito de que entendieran que Dios es real, que Dios existe, que Dios puede liberar a cualquiera del poder de las tinieblas. Si Dios liberó al pueblo de Israel de Faraón y de una nación que los tenía esclavizados, pues claro que el día de hoy Dios puede liberarnos, no de Faraón ni de un país que nos tuviese esclavizados. Dios nos puede liberar ahora del mismo diablo y de todos los demonios que a veces tienen esclavizada a la gente en pecado, en vicios, en perversiones sexuales, porque Dios sigue siendo libertador. Y hoy vamos a basar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en la liberación del llamado endemoniado gadareno y en la liberación personal de cada quien, para concluir con una forma práctica. Hagan una reunión familiar y cuéntale a los de tu casa lo que Dios ha hecho contigo, cómo estabas, cómo estás. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Marcos 5 del 1 al 19 es una lectura un poco larga, pero la vamos a leer completa, y en estos versículos del 1 al 19 va a ser la base principal de este tema. Marcos 5 del 1 al 19 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo
que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, me fui hasta el versículo 20. Se entiende que Jesús, estando en Capernaum o Betsaida o en el monte de las bienaventuranzas, decidió ir a Gadara, al otro lado del mar de Galilea. Y al llegar, dice en Marcos 5, verso 2, que y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Del verso 3 al 6 nos muestra la Biblia que la calidad de vida de este hombre reflejaba la autoridad de los demonios sobre su voluntad. Lo tenían que encadenar y ni las cadenas lo detenían. Andaba dando voces por los montes y los sepulcros de día y de noche, y nadie lo podía dominar. Se lastimaba mucho este hombre con piedras, y hasta antes de Jesucristo este hombre era gobernado por un espíritu inmundo que se llamaba Legión, y Legión significaba que eran muchos, no uno solo, sino muchos. Dice el verso 5, dice el capítulo 5 de Marcos, en donde estamos basando este mensaje, en el verso 7, que este hombre, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este hombre, cuando vio a Jesús, corrió a él y se arrodilló, y estando en esa postura le pidió a Jesús que no lo atormentara. Al ver los demonios que se había llegado el momento de liberar a este hombre, le pidieron a Jesús que les dejara entrar en un hato de cerdos que andaba por ahí. Dice el verso 13 de este mismo capítulo 5 de Marcos, dice: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000,
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Al mirar este hecho, dice Marcos 5 del verso 14 al 16, que al mirar este hecho, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. La gente al ver al endemoniado liberado y lo que pasó con los cerdos, dice el verso 17 de capítulo 5 de Marcos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué terrible que en lugar de decirle a Jesús, entra en nuestra ciudad, entra en mi casa, te invito a entrar en mí, te acepto como mi Señor y Salvador personal, lo rechazaron. Le rogaban, no, ¿sabes qué? Me imagino que le rogaban, por favor, Jesús, vete de aquí, no te queremos. Porque ahí dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús decidió retirarse. Jesús no le estuvo rogando, oigan, déjenme quedar, yo los vine a liberar, los voy a sanar, los voy a bendecir, los vine a salvar. No, Jesús no le estuvo rogando. Jesús decidió retirarse, y esto nos debe de hacer entender que Jesús no se mete en la vida del hombre o de la mujer a fuerzas. Él no se mete en tu casa a fuerzas. Él no quiere que entrara en tu casa y que lo recibas como Señor y Salvador personal a fuerzas. Si tú no quieres que entre en tu casa, si tú no quieres que entre en tu corazón, y ya hay personas que te han invitado a que lo hagas y tú lo has rechazado, pues las personas se pueden ir con toda tranquilidad diciendo, Dios, yo traté de hacer llegar el evangelio a esta persona para que recibiera la liberación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no quiso, me rechazó. Después de haberle predicado a las personas para que reciban a Cristo y la gente no quiere, uno puede estar tranquilo porque uno está haciendo la labor que Dios nos encomendó de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Así es que las personas, cuando rechazan a Cristo y no lo aceptan en su corazón y en su casa como su Señor y Salvador personal, se están autocondenando. Por eso dice el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando alguien rechaza a Cristo, después de que alguien le predicó, se está autocondenando. Jesús no le va a obligar a que lo reciba, ni nosotros como cristianos o predicadores tenemos que obligar a nadie a que reciba a Cristo. Nosotros les presentamos a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Libertador, y lo necesitan recibir para ser libres del poder del pecado, del poder del diablo, y tener la salvación y la vida eterna. Si alguien no quiere, no lo podemos hacer a fuerzas, porque Jesús no entró a Gadara a fuerzas, no dijo, yo aquí me quedo porque aquí yo voy a hacer que ustedes se salven a fuerzas, quieran o no. No. Él entra donde le permiten entrar. Él quiso entrar y no lo dejaron a esa ciudad. Y yo espero que aquellos que están viendo y oyendo este mensaje
Si no han recibido a Jesucristo, lo hagan hoy. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a los que están oyendo y no han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Recíbanlo. Él quiere liberarlos del poder del pecado y del diablo. Él quiere salvarlos y Él quiere cambiar su vida. Y Él quiere que se vayan al cielo con el Padre en el día del juicio final. Repito, todos aquellos que están viendo y oyendo este mensaje, si no han recibido a Jesucristo, lo hagan hoy. Él quiere entrar en su corazón y salvarlos y cambiar su vida y liberarlos del pecado y algunos a lo mejor de algún espíritu inmundo. La gente de Gadara no lo dejó entrar a la ciudad. Al contrario, le pidió que se fuera. Y Jesús se subió a la barca y dice Marcos capítulo 5, verso 18 al 19, que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo que Jesús le pidió a este hombre es lo mismo que Jesús nos está pidiendo que hagamos antes de que nos vayamos con Él, o antes de que nos muramos, o que llegue el juicio final, o antes de que termine la pandemia. Nos está dando tiempo nuestro Señor Jesucristo para que estemos en casa y hagamos una reunión familiar y contemos lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros y compartamos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cómo estábamos, cómo éramos y cómo estamos hoy y cómo somos hoy. Gracias a ese encuentro que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo, lo que le dijo al que estuvo endemoniado, nos lo está diciendo hoy a usted y a mí por medio de la pandemia. Vete a tu casa y quiero que les cuentes a los tuyos y a todos tus familiares cuán grandes cosas el Señor ha hecho para contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Hoy podemos creer que las cosas que están pasando en México, a nosotros los cristianos, todo eso que está pasando lo tomamos para bien y no para mal. Si Dios lo está permitiendo es para bien y no para mal. Porque lo que hoy nos está pidiendo el Señor es que le platiquemos a todos los de nuestra casa, que les contemos a los que están en nuestra casa y hagamos lo que le dijo el Señor Jesús al endemoniado gadareno después de haberlo liberado y que se quiso subir a la barca con él. Le dijo: no, cálmate, yo te quiero aquí en esta ciudad, pero lo primero que quiero que hagas es vete a tu casa y quiero que les cuentes a los tuyos y a todos tus familiares cuán grandes cosas el Señor ha hecho para contigo y cómo tuvo misericordia de ti. Esa orden Dios, el Señor Jesucristo se la dio al endemoniado gadareno. Y esa orden se la puede estar dando Dios a usted y a mí. Y por eso está permitiendo la pandemia. Para que en casa podamos hacer reuniones y ganar a cada uno de los miembros de la familia para Cristo. Para que sean libres del poder del pecado y del diablo y reciban la salvación y la vida eterna y cambie su vida. La calidad de vida del hombre gadareno que estaba esclavizado por el diablo reflejaba a quién lo estaba gobernando. Fíjense, ahí tenemos a
al espíritu que estaba dentro del endemoniado gadareno se llamaba Legión. Eso nos habla de qué, de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas que habitan en el aire. Son fuerzas espirituales de maldad bien organizadas. Ahí tenemos una legión. Por eso Pablo dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha precisamente no es contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. La calidad de vida de este hombre reflejaba a quién lo estaba gobernando. Así también la calidad de vida de la gente reflejaba y refleja quién es su autoridad. Había y hay gente que podría estar o estaba poseída por demonios. ¿Y qué vida llevaban? Fea, horrible, una calidad de vida de lo más bajo, lo más perverso. Hay gente que estaba encadenada a un vicio y a lo mejor nada que ver con el diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que no puede dejar algún pecado, pero estaba o está esclavizada porque está o estaba esclavizada a los deseos de su carne, o sea, a los deseos malos. Por ejemplo, puede ser que hay quienes a lo mejor no estaban esclavizados por el demonio, no estaban poseídos por un demonio, pero eran esclavos del cigarro y no podían dejar el cigarro. Podían o pueden estar esclavizados por la marihuana, por la droga, por el cemento o el chemo, por los solventes, por el alcohol, el vino. A lo mejor hay quienes no están poseídos por un demonio, pero son esclavos del alcohol, son esclavos del odio, no saben perdonar y traen un montón de odio, de resentimiento, de amargura guardada ahí en su corazón. Hay quienes a lo mejor son esclavos de la envidia, del chisme, de la soberbia, de la mentira, de la avaricia, de la fornicación, del adulterio, de falsas creencias, de pleitos familiares, de rebeldías, de pornografía. Y a lo de hoy, lo actual, las redes sociales los tienen esclavizados. Ya ni siquiera es el demonio, son sus propios deseos carnales los que los tienen esclavizados. Y puedo mencionar otros. A lo mejor no andamos o anduvimos en los montes y los sepulcros, pero sí en lugares donde se practica el pecado, como la brujería. Yo anduve en esos lugares buscando la solución a mis problemas hace casi 40 años. Anduve buscando con brujos que me ayudaran a restaurar mi vida. Anduve haciendo mandas a ciertos lugares con el fin de que me hiciera el favorcito el tal ídolo de ese lugar, la idolatría. Esos son, a lo mejor no es el panteón, no es el sepulcro, pero hoy en día esos son los sepulcros. Ir a buscar la solución al problema con los brujos, el ir a buscar la solución al problema, la idolatría. Repito, a lo mejor no andamos o anduvimos en los montes y los sepulcros, pero sí en los lugares donde se practica el pecado, como la brujería, la idolatría, la prostitución, los antros, donde se venden las drogas y se consumen las drogas, donde venden bebidas embriagantes, donde se practica la fornicación, el adulterio, donde se ve pornografía. Todo lo que se practica en esos lugares lastima y destruye al hombre. Esos lugares, yo puedo llamarles hoy, son los sepulcros en la actualidad, que están llenos de muertos. Son los cementerios, esos centros donde se practica todo tipo de pecado. Les puedo llamar sepulcros o cementerios porque están llenos de muertos. Muertos espiritualmente.
Y la muerte espiritual significa separados de Dios y bajo el dominio del pecado y del diablo. La Biblia dice en la carta a los Romanos capítulo 6 verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que esos lugares donde se practica el pecado, como la brujería, la idolatría, la prostitución, los antros, donde se venden las drogas y se consumen las drogas, donde se venden bebidas embriagantes, donde se practica la fornicación, el adulterio, donde se ve pornografía. Todo lo que se practica en esos lugares lastima y destruye al hombre. Y esos lugares, yo les puedo llamar, sin temor a equivocarme, son los cementerios o los sepulcros, porque están llenos de gente muerta, de gente de muertos, porque han pecado y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mayoría de los que previo arrepentimiento recibimos a Jesucristo y estamos viviendo la vida nueva, como lo dice la Biblia en la segunda carta a los cristianos de Corinto y a los de México, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que pasó con el endemoniado gadareno después de haber sido liberado? Se convirtió a Cristo, dejó esa vida, dejó esa calidad de vida que llevaba cuando estaba poseído por los demonios, dejó de estar viviendo en los sepulcros, dejó de estar sufriendo, azotándose entre las piedras y quién sabe qué comía. La calidad de vida de ese hombre, cuando Jesús lo liberó, le cambió la vida. Por eso dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese hombre fue hecho nuevo, ese endemoniado gadareno fue hecho nuevo, una criatura nueva. La mayoría, si no es que todos, a lo mejor no anduvimos en los montes o en los sepulcros o poseídos como el endemoniado gadareno, pero sí hacíamos lo que el diablo quería y anduvimos en los lugares mencionados hace un momento, a los cuales llamaremos sepulcros o cementerios. Y de ahí nos sacó Dios, de esos lugares y de esa forma de vida, por su pura misericordia. Y nos salvó como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Éfeso, capítulo 2, versos del 1 al 5. Léalo usted en la Reina Valera, que está en la pantalla, o si tiene una versión nueva de la Nueva Traducción Viviente, pues léalo conmigo. En la Nueva Traducción Viviente, en la carta a los de Éfeso, en el capítulo 2, verso del 1 al 5, lo dice de la siguiente manera: dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Aquí dice el verso 5 que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida
cuando levantó a Cristo de los muertos, y solo por la gracia de Dios que ustedes fueron salvos, que ustedes han sido salvos. Y es eso, hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, haciendo lo que el diablo quería. Aunque no estábamos poseídos por demonios, sí estábamos y hacíamos lo que el diablo quería, porque hacíamos solamente lo que deseaba nuestra carne y no hacíamos caso de lo que Dios quería. Por la pura gracia de Dios es que nosotros hemos sido salvados, dice aquí el apóstol Pablo, dice aquí la Biblia en estos versos que acabamos de leer, la carta a los Efesios. Y liberados del poder del diablo, y estamos viviendo una vida nueva hoy por la pura misericordia de Dios. Pero antes vivíamos como el endemoniado gadareno, y aunque no todos estábamos poseídos por el diablo, repito, hacíamos lo que el diablo quería. Pero cuando llegó la palabra de Dios a nuestras vidas, fuimos libres y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y ahora vivimos una vida nueva. Fuera de los cementerios o sepulcros, lugares donde se practicaba o practica el pecado, por la pura misericordia de Dios, somos libres. Ya no andamos en los bares, ya no andamos buscando brujos, ya no andamos practicando idolatría, ya no andamos metidos en las zonas rojas donde se practica la prostitución, ya no andamos metidos donde se permiten las drogas o donde se droga uno, donde se emborracha la gente. Ya no nos metemos a esos lugares oscuros a mirar pornografía. Por la pura misericordia de Dios, Dios nos liberó y nos dio la salvación, la vida eterna y una vida nueva. Hoy tenemos una vida nueva y la vida eterna por medio de la fe en Cristo, y somos libres del pecado y del diablo, por lo cual usted y yo nos debemos de atrever a declarar a los nuestros, a nuestras familias, lo que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros y cómo tuvo misericordia de cada uno. Lo menos que debemos o podemos hacer después de que hemos recibido tanta bendición de parte de nuestro Dios es dar testimonio de cómo y por qué nos convertimos a Cristo, para que la familia reciba a Jesucristo y sea libre del poder del diablo o de cualquier espíritu inmundo. Yo me recuerdo en este momento al rey Nabucodonosor. Usted lo puede encontrar, la historia del rey Nabucodonosor, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, en los primeros capítulos. Ahí se narra la historia del rey Nabucodonosor. Este rey, después de que pasó durante 7 años comiendo hierba en el bosque, debido a que perdió la razón, cumplidos los 7 años, este hombre recuperó la razón, y hasta ese entonces él pudo reconocer que Dios tenía poder para humillar a los que andaban con soberbia, que Dios tenía poder para levantar a los humildes y humillar a los soberbios. Y ahí en el capítulo 4, versículo 2, él dice, en otras palabras, lo menos que puedo hacer después de que Dios me permitió pasar estos años bajo estas circunstancias es dar testimonio de lo que Dios ha hecho para conmigo. Y dice, conviene que yo declare los milagros y maravillas que Dios ha hecho para conmigo. Y cuando dice, empieza a narrar cómo era, cómo estaba y qué le pasó, y luego cómo Dios lo restauró. Y eso es lo que usted tiene que hablar. Después de este tema, usted se va a organizar con su familia
o al terminar el tema, de escuchar el tema, usted se puede sentar un rato más en casa con su familia y empieza a platicar usted su testimonio de cómo era usted antes y cómo es ahora, cómo estaba antes y cómo está ahora, para que el nombre de Dios sea glorificado y su familia sea salva y se afirme en los corazones y se tenga temor de Dios y se entienda que necesitamos de Dios. Así es que yo le voy a animar a que usted, lo menos que puede hacer después de que Dios lo liberó del poder del pecado y del diablo y le dio la salvación y la vida eterna y le ha dado una vida nueva, lo menos que puede hacer es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Aquí en esta iglesia de Chilpan hay muchos hermanos y hermanas que han recibido liberación, que han sido liberados del poder del diablo, de poderes sobrenaturales malignos. Hay hermanos y hermanas que han sido liberados de demonios que los tenían adentro, que los tenían esclavizados. Hay un montón de testimonios. Y yo espero que usted, hermano, hermana, que me esté escuchando, comparta su testimonio. Compártalo y déle la gloria a Dios y anime a la gente después de compartir el testimonio. Anime a la gente a que reciban a Cristo. Anímelos a que lo reciban, no los obligue. Anímelos a que reciban a Cristo para que sean liberados, reciban la salvación y la vida eterna y empiecen a vivir una vida nueva. Cuando Jesús llega a nuestra vida, no todo es fácil, porque cuando el Señor Jesús llega a nuestra vida, y Él mismo dijo que los primeros enemigos serían los de nuestra propia casa, pero Él mandó al endemoniado gadareno a darle testimonio a los de su propia casa. Y este endemoniado gadareno lo tuvo que hacer. Pero cuando uno se convierte a Cristo, empieza otro problema, la familia. ¿Por qué? Porque cuando alguien se convierte a Cristo en estos tiempos, la familia pega el grito en el cielo y empiezan: ¿cómo te atreviste a cambiar de religión? Y te empiezan a tratar feo, como si estuvieras loco, como si estuvieras mal de la cabeza. Cuando alguien se convierte a Cristo, repito, la familia pega en el grito en el cielo, y el pueblo de donde eres, si es que eres de un pueblo de la colonia y eres conocido, el pueblo empieza, o la colonia, o los habitantes de esa colonia, de esa unidad, empiezan a burlarse de uno. No falta quien diga: ¿por qué no se largan esos aleluyos? Lo mismo le dijeron a Jesús en la ciudad de Gadara. Le rogaban: Jesús, vete de Gadara, no te queremos aquí. Pero lo que Jesús le dijo al hombre que fue liberado, hoy nos lo dice a usted y a mí. Ve y cuéntale a los tuyos y tu familia cómo Jesús cambió tu vida y cómo tuvo misericordia de ti. No importa cómo te traten, no importa qué te digan, tú y yo tenemos que cumplir con eso. Yo, cuando empecé a compartirle de la palabra a mi familia, no me fue fácil, porque el primero que se puso muy mal conmigo fue mi hermano mayor, el cual después se convirtió a Cristo. Antes de fallecer, él se convirtió a Cristo. Pero cuando yo empecé, él fue uno de los principales enemigos que me eché encima, mi propio hermano mayor. Y miraba yo que muchos que me conocen de por aquí, de Lechería, de Chilpan y así, me gritaban, algunos nos gritaban en son de burla: aleluyos. Y nos ofendían de otra manera, y tuvimos que aguantar todo eso para no fallarle al Señor y seguir dando testimonio de lo que Dios había hecho en nuestras vidas.
Cuando empezó la obra en este lugar, también me recuerdo que ganamos para Cristo a un grupo de jóvenes que se les conocía como la banda de los Freddys. Se dedicaban a hacer cosas malas los muchachos, y me atreví a compartir la palabra con ellos, y gracias a Dios ellos se convirtieron a Cristo. Algunos de ellos nos acabamos de enterar que están sirviendo a Dios en Estados Unidos, y por ahí les mando un saludo a los hijos de nuestra hermana Judith, que vino de visita hace unos días. Un saludo para ustedes, que el Señor los siga bendiciendo, y con este tema les quiero animar a que se sienten y compartan lo que Dios hizo en sus vidas. Si no es con su familia, porque su familia está lejos, pueden compartirla con familias de ahí, de Estados Unidos, para ganarlos para Cristo. Cuéntenles cómo eran, cómo estaban y cómo son y cómo están hoy, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que reciban a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero algunos de estos jóvenes que se convirtieron a Cristo me llegaron a platicar precisamente que habían pensado cómo deshacerse de mí. Sí lo llegaron a pensar. ¿Por qué? Porque le estaba yo llegando a echar a perder el negocio de la venta de drogas y no sé qué más hacían. Pues gracias a Dios que le echamos a perder su negocito, porque hoy Dios los tiene más bendecidos a ellos, y le doy la gloria a Dios. Entre esos está Iván, que anda por ahí viajando de chofer, trabajando de chofer, a quien Dios ha bendecido más de lo que él se pudo imaginar. Hoy, debido a la pandemia, no puede estar aquí, pero cuando está libre pasa aquí al templo, pasa a dejar algo que Dios puso en su corazón dejar, y que antes dejaba cuando nos reuníamos normalmente. Y él decía precisamente que Dios lo había bendecido tanto, que hoy en día Dios estaba restaurando algo que él quería que restaurara. Él está muy contento y le doy gracias a Dios por ello. Dios bendiga a Iván a donde quiera que ande, y lo animo a que siga dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, para que los que no conocen a Cristo reciban a Cristo como Señor y Salvador personal. Los amigos y familiares, hermanos y hermanas, se pueden molestar mucho cuando Jesús nos liberó del pecado y del diablo, porque ya no participamos con ellos en aquellas cosas que son pecado. Repito, los amigos y familiares se pueden molestar muchísimo porque Jesús nos liberó del pecado y del diablo, y porque ya no participamos con ellos en aquellas cosas que son pecado. Ya no tomamos. Yo espero que ya no tome. Ningún cristiano no debe de andar embriagándose. Ya no fumamos. Yo espero que ningún cristiano esté fumando, porque si fuma quiere decir que eso nos muestra quién está gobernando su vida. Ya no acudimos al brujo o al adivino. Ya no vamos a bailar a Chalma o a cualquier salón de baile. Ya no bailamos al son del enemigo. Ya no nos metemos en esos antros de prostitución, en esos lugares donde se embriaga uno, donde se droga uno, porque esos son los cementerios, esos son los sepulcros modernos hoy en día. Lugares a donde están los gadarenos o los endemoniados gadarenos, aunque no estén poseídos, pero son esclavos de los deseos de su carne y están muertos, porque la paga del pecado es muerte. La paga de andar en esos lugares es la muerte. Por eso yo quise llamarle a esos antros, esos lugares donde se practica el pecado, se consumen las drogas, se practica la idolatría, la brujería. Me he atrevido a decirles, son los cementerios y sepulcros modernos, de donde hay que sacar y liberar a los endemoniados gadarenos. ¿Cómo? Dándoles testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros para ganarlos para Cristo. Ya no bailamos al son del diablo
o al son del enemigo. Claro que al pasar el tiempo Dios nos ha bendecido mucho. ¿Cómo? Con armonía familiar, con gozo, con paz, con salud, con lo que necesitamos, con amor, con fidelidad. Dios nos ha bendecido, yo me siento bendecido y sé y conozco a todos los de la iglesia y sé cómo llegaron a la iglesia y sé cómo estaban y sé cómo están ahora y sé cómo los ha bendecido Dios a cada uno, y yo alabo y glorifico a Dios por ello, porque los conozco. Y el recordar cómo llegaron cada uno de ustedes a la iglesia y el recordar lo que Dios hizo en sus vidas y cómo están viviendo hoy, sirve para que yo me fortalezca estando en el templo solo, sin tener que mirarlos, sin tener que reunirnos, y yo me fortalezco recordando cómo era Paco y Paola, y me fortalezco recordando a los González, cómo Dios los rescató y los salvó y les ha dado vida nueva. Y me fortalezco recordando a la hermana Socorro y a la hermana Verónica, a Belén, y los recuerdo cómo vivieron y los miro hoy cómo están, y eso a mí me fortalece. Y esos testimonios de ustedes, denlos, compártanlos para que otros se salven. Me recuerdo cómo llegó Javier y Lupita a este lugar. Me recuerdo cómo estaba Claudia y lo que ha pasado a Adrián y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Me recuerdo a Juan Pablo y a Joana, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Me recuerdo a la hermana Rosa Sánchez, cómo llegó aquí y cómo Dios la liberó, y sé que Dios la llamó para bendecirla y levantarla y sanarla y fortalecerla a ella y a sus hijas. Yo me recuerdo y puedo recordar a los de Chinconcuá. Yo me recuerdo cuando el hijo de nuestro hermano Gustavo González se puso mal y fuimos y oramos y el muchacho fue liberado frente a todos ustedes. Esas son las obras del Señor que no debemos de olvidar. ¿Qué hizo Dios en tu vida para que los que están débiles en la fe y los que están dudando de seguir adelante, no duden, siga adelante en el camino de Dios? Aún cuando está en casa, reúnase para escuchar la palabra, reúnase para dar testimonio. Me recuerdo también a Evelyn, hija de nuestro hermano Ismael, cómo tuvimos que ir hasta allí, la tenía amarrada ahí, fue liberada para la gloria de Dios. Yo me recuerdo a Esteban del grupo del Rosario, que lo trajeron aquí para ser liberado, y lo liberamos. Después se volvió a manifestar el demonio, y allá en el Rosario, en una reunión, fue liberado en el nombre de Jesús, y hasta el día de hoy yo declaro que está libre por la sangre del Cordero. Esto me recuerda también a nuestra hermana Edith, que un día ella estaba siendo afligida de muchos dolores y enfermedades, y oramos por ella y ella fue liberada. Y todo eso me recuerda para que ustedes que me están escuchando se afirmen en el camino del Señor, y los que no son salvos y no tienen a Cristo como Señor y Salvador personal, lo reciban y no lo rechacen como lo rechazó el pueblo de Gadara. Yo me recuerdo y puedo seguir recordando lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, y eso me fortalece para glorificar el nombre de Dios. Bajo estas circunstancias de la pandemia, en lugar de debilitarnos en la fe, nos debemos de fortalecer en la fe, recordando lo que Dios hizo en cada uno, cómo estábamos, cómo éramos, cómo estamos ahora y cómo somos ahora, para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora cantamos y danzamos, gritamos aleluya, y lo hacemos al son del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo dice: todo lo que respire alabe al Señor. El Espíritu Santo nos dice que tenemos que gritar aleluya, que significa alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Dios es grande, Dios es digno de suprema alabanza.
Hoy cantamos y danzamos y gritamos, aleluya, al son de lo que el Espíritu de Dios quiera que hagamos. Y a lo mejor lo tengamos que hacer como lo hacen los de la iglesia Ebenezer de Honduras, los catrachos. Ellos tienen un canto hermoso por ahí que a veces lo cantan los muchachos, y lo he escuchado que lo canta David, que dice, podemos perder la compostura delante de Dios. Podemos cantar, brincar, gritar para alabar a Dios sin importarnos que nos digan aleluyas, porque si lo hacemos solo para Dios. Aleluya. Ese canto que creo que dice, voy a perder la compostura delante de ti, voy a gritar, voy a brincar, voy a alabar. Bueno, algo así dice, que me gustaría que estuviera aquí David para que lo entonara y termináramos perdiendo la compostura delante de Dios. No importa que nos digan que estamos locos, no importa que nos digan aleluyas, no importa que nos digan ridículos, si lo hacemos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Yo les quiero animar con estas palabras de Dios que hemos revisado hoy, a que cada uno de ustedes que esté en casa se fortalezca y fortalezca a su familia compartiendo su testimonio con ellos. Recuérdelo y compártalo, porque lo que Dios hizo es digno de que usted lo repite y lo comparta con la gente, para que la gente crea y se convierta al Señor y sean libres del poder del diablo y sean libres del poder del pecado y reciban la salvación y la vida eterna y empiecen una vida nueva. Lo menos que podemos hacer, repito, es compartir lo que Dios ha hecho con nosotros para que otros se salven, especialmente empezando por la familia. Conclusión: lo que Jesús hizo al llegar a Gadara fue liberar del poder del pecado y del diablo al hombre, y le cambió la vida, le cambió la calidad de vida, lo sacó de los sepulcros, de ese lugar de muertos, y luego lo mandó a darle testimonio a su familia. Algo que Jesús le pidió a sus discípulos y a todos los que recibimos como Señor y Salvador personal: dar testimonio primero a los de casa. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versos del 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es vosotros? Usted y yo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tu testimonio, tu ejemplo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el objetivo del tema está en Marcos capítulo 5 verso 19, en lo que dijo Jesús al endemoniado gadareno después de haberlo liberado, y el endemoniado quería subirse con él a la barca, y le dijo Jesús: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le parece si usted que está ahí en casa, qué le parece si cierra sus ojos y le da gracias a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de ustedes? ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Me hubiera gustado que estuviera toda la iglesia y cada uno de ustedes pasara y diera un testimonio de cómo eran, cómo estaban, cómo eran y cómo están y cómo son ahora. ¿Para qué? Para que se fortalezcan en la fe. No se puede, hágalo familiarmente, hágalo en familia, comparta su testimonio con su familia, y si hay alguien que no ha recibido a Cristo, guíelo para que reciba a Cristo, que no lo vaya a rechazar como lo rechazaron los de Gadara. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros? ¿Y qué les parece si también le pedimos perdón si no hemos dado buen testimonio? A pesar de que Él nos liberó, a pesar de que Él nos salvó, a pesar de que Él nos ha mostrado una vida nueva, no hemos dado buen testimonio y no hemos compartido lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Si usted no comparte, el mismo Señor dice, si no compartimos las mismas piedras hablarán. Y mientras ustedes dan gracias a Dios o piden perdón, quiero que me permitan invitar a todos aquellos familiares y amigos que quieran ser libres del poder del pecado y del diablo, a que reciban a Jesucristo en su corazón y en su casa, y por misericordia reciban una vida nueva y la salvación de su alma, la vida eterna. Si hay alguien ahí en casa, de la familia que esté escuchando este tema, o aunque no sea de la familia, si es un amigo o cualquiera que esté escuchando este tema, sea quien sea, nivel cultural, económico, académico que tengas, déjame guiarte en una oración. Te quiero invitar a que recibas a Cristo en tu corazón. Jesucristo cambió mi vida, me liberó. No se imaginan qué tipo de vida llevaba yo, una vida mala, una vida de falsedad, hipocresía, de violencia, de robo, de vicios, de engaños, de infidelidades, de borracheras. Una vida terrible la que yo llevaba. Me avergüenzo de ello porque hice daño a gente que me apreciaba, hice daño a personas que me apreciaban. Yo me avergüenzo de todo ello. Dios me perdonó, yo recibí a Cristo y fui liberado del poder del pecado y del diablo. Y desde aquel entonces, casi 40 años, estoy viviendo una vida nueva, una vida diferente. Y yo te quiero invitar a ti a que recibas a Cristo en tu corazón. Él te quiere liberar del poder del pecado y del diablo. Él quiere que empieces a vivir una vida nueva, que la calidad de vida que lleves sea de acuerdo a lo que eres, hijo de Dios, a partir de que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador personal. Si hay alguien ahí que me está oyendo, esté solo, esté acompañado, o sea algún familiar de algún hermano, alguna hermana, aprovecha esta oportunidad. No hagas lo que hicieron los de Gadara que rechazaron a Cristo. Aprovecha esta oportunidad. Este es tu día. Aunque no nos reunamos, tú vas a poder seguir escuchando la palabra de Dios y leyéndola. Y cualquier duda, estamos para servirte, yo o los hermanos que están ahí en casa. Déjate guiar. Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración junto conmigo. Una oración de fe, de todo tu corazón. Dile al Señor: Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te suplico que tengas misericordia de mí y me perdones los pecados que yo he cometido. Perdóname, Dios, yo he pecado contra ti, he pecado contra mi cuerpo, he pecado contra mis prójimos. Perdóname por todos los pecados y maldades que yo he cometido. Y así como tú me perdonas, Señor, yo perdono a mis deudores. Yo perdono a todos aquellos que me han defraudado. Yo perdono a todos aquellos que me golpearon. Yo perdono a todos aquellos que me robaron. Yo perdono a todos aquellos que me hicieron cosas. Los perdono, Señor. No me es fácil perdonarlos porque en algunos casos nos han hecho mucho daño, pero suelto el perdón para ellos. Así como tú me perdonas a mí todas mis maldades, yo perdono a mis prójimos. Renuncio al rencor y al resentimiento y rompo todo pacto con la muerte y con el diablo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y en esta hora, Señor Jesucristo, te invito a que entres en mi corazón. Yo no te rechazo como los de Gadara. Yo en esta hora, yo te recibo en mi corazón y te recibo en mi casa. Entra en mi casa y entra en mi corazón y sálvame y salva a mi familia. Libérame del poder del pecado y del diablo. A partir de hoy, Señor Jesús, tú eres mi único Señor y Salvador personal. Lo confieso con mi boca, de todo mi corazón, y te recibo en mi corazón y te recibo en mi casa. A partir de hoy, Señor Jesucristo,
Tú entras a mi casa y entras en mi corazón y eres mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Y ahora déjeme orar por usted que está ahí en casa, déjeme orar por usted. Respire suavemente, ahí está en casa y exhale. Respire y exhale. Tranquilícese, relájese, déjeme orar por usted. Pase lo que pase, usted tranquilo. Déjeme orar. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo declaro que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Declaro que la sangre del Cordero de Dios te ha redimido del poder del pecado y te hace libre del poder del pecado, te hace libre del poder del diablo, te hace libre de toda maldición, en el nombre de Jesús. Y yo echo fuera todo espíritu del diablo, echo fuera todo espíritu inmundo de tu vida, echo fuera todo espíritu de Satanás de tu vida, y echo al diablo fuera de tu vida y lo echo fuera de tu hogar, en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Declaro que tú eres libre del poder de las tinieblas y declaro tu casa y a tu familia libres del poder del diablo en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús tú eres libre para la gloria de Dios. Y en esta hora, Señor, pongo en tus manos a todos los hermanos y las hermanas que están en casa. Y te suplico, Dios, que les bendigas, que cubras sus necesidades y que les guíes con tu Espíritu Santo y les respaldes con tu Espíritu Santo para que den testimonio, para que cuenten lo que tú has hecho con ellos, cómo estaban, cómo eran, cómo están y cómo son ahora, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, bendícelos a todos, Señor. Bendice a los que escucharon este tema, bendice a la iglesia de Chilpa, bendice al grupo de Chinconcuá, bendice al grupo del Rosario y bendice a todos los que recibieron la palabra. Y si alguno, Señor, está enfermo, pon tu mano poderosa sobre él y sánalo en el nombre de Cristo, te lo suplico. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y haga la reunión familiar como forma práctica y comparta lo que Dios ha hecho con usted. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.